Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Primero a los Corintios. Si tiene ahí su Biblia o puede leerlo en la pantalla. Primera a los Corintios. Hemos estado compartiendo más. Ahora vamos a tocar el tema de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Voy a tomar el texto en el primer capítulo, de 1 Corintios, desde el versículo, capítulo 1, desde el versículo 21, ya, aunque en el 18 dice así. Hace una comparación entre la sabiduría humana en contraste con la sabiduría de Dios. Dice el 1:18. ¿Cuántos están atentos? Digan amén. Amén. Gloria al Señor. 1:18. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es? Otra vez, porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es, dígalo fuerte, es poder de Dios. Poder de Dios. Bien, el 21 dice así. Es un contraste entre la sabiduría humana, que es buena, la sabiduría humana, para asuntos de esta vida, ¿ya? Pero la sabiduría de Dios va mucho más allá. Entonces dice en el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. No conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y el 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, dieron un tropezón allí en el crucificado, en el que fue crucificado. Y para los gentiles, la gente del mundo, locura. ¿Cuántas veces le han dicho, estás loco, es loco, Señor? Locura, más para los llamados así, judíos como griegos o gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. A su nombre. Gloria. El tema de este mensaje, de esta plática, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos tropezaron, no le creyeron. Los judíos esperaban en esa época, los judíos querían un Mesías conquistador, victorioso, ya, que gobierne y que haga un imperio mundial. Pero no un condenado a muerte en una cruz donde crucificaban a los delincuentes. Y entonces los judíos tropezaron, pues. ¿Qué va a ser el Mesías? Un maldito, porque el que es crucificado, maldito es el que es crucificado en un madero. Ahí se dieron el tropezón los judíos.
Eso está diciendo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos, los intelectuales, ¿ya? Está hablando de los intelectuales, de los sabios, de todas las épocas, de esa época. Dice, pero el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, los que hemos creído, predicamos a Cristo. Está escribiendo Pablo. Predicamos a Cristo crucificado, aquel que fue hecho maldito. No era maldito, pero se hizo maldición por todos nosotros. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pues, loco. Mas, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Crucificado. Los sabios, los griegos, no aceptaron que un crucificado sea el Mesías, mucho menos los judíos. Cristo crucificado. Pero para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquel que fue crucificado allí en la cruz. Ahora, dice poco más adelante, el capítulo 2 y el versículo 6. Está hablando de nosotros, en el versículo anterior que tomé, ¿ya? Para nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el 2 dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, o sea, sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. A ver, vean, desde el 6. Sin embargo, hablamos. ¿Qué hablamos? Sabiduría de Dios, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría, ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez, de entre los creyentes, ¿ya? Porque esta carta esta epístola más se va a una exhortación porque los corintios eran niños en Cristo, y está diciendo aquí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado por así decir, una edad adulta. Es necesario crecer. Nacemos de nuevo, ¿ya? Y no nos quedamos ahí. Es un proceso de crecimiento. Igual que lo natural, ¿no? Un niño crece y tiene que tener su desarrollo al llegar a la madurez. Entonces, en lo espiritual, el nuevo nacimiento, dice, sin embargo, hablamos sabiduría, pero entre los que han alcanzado una edad adulta. Dice, esto entre los maduros. Esta sabiduría no es del mundo que pasa. La sabiduría de este mundo es necesario, es bueno. La ciencia, la tecnología, que tiene grandes avances, ¿ya? Pero es temporal. Es temporal. Es para asuntos terrenales. Pero es temporal. Pero la sabiduría de Dios es eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Mas hablamos sabiduría, estamos en el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios
en misterio. Mire, más hablamos sabiduría de Dios. Más allá de la sabiduría y de la ciencia y la cultura de este mundo, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, mire, sabiduría, un misterio. Un misterio es algo que no se ha revelado, está oculto. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. ¿Cuándo? Antes de los siglos, para nuestra gloria. La sabiduría era un misterio, Por eso dice, hablamos entre los que hemos alcanzado madurez. Es necesario seguir creciendo, seguimos creciendo, yo sigo aprendiendo, sigo creciendo, todos. Entonces dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde de los siglos, antes de los siglos, para nuestra gloria. Dice sabiduría oculta, que ese oculto es desde antes. Otra vez lo voy a leer. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Ya está diciendo, hablamos, porque Dios lo reveló en este tiempo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria. Esta sabiduría, antes que se venga a revelación, estaba oculta. Era el secreto de Dios. Dios se había trazado desde tiempos eternos, dicen más adelante, esta sabiduría que estaba oculto. ¿Dónde estaba oculto? En el Antiguo Testamento. Se hablaba en símbolos, figuras. Esta sabiduría no se reveló en el Antiguo Testamento. La sabiduría de Dios fue revelado a partir del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Y entonces lo leo nuevamente. Hablamos sabiduría, hablamos ya. Está diciendo aquel varón que recibió esta revelación, Pablo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios tenía su secreto oculto, que en el Antiguo Testamento no se había revelado, ¿ya? No se había revelado. Y el 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿ya?, conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de esta época, porque esto no se entiende con la mente humana ni el intelecto humano, no se entiende. Esto es una revelación de Dios por su Espíritu. Entonces estaba oculto en el Antiguo Testamento entre símbolos y figuras, y se reveló este secreto en el Nuevo Testamento, a partir del sacrificio de la cruz y la resurrección. En el Nuevo Testamento el secreto fue revelado. De eso en el Antiguo Testamento estaba oculto, ¿ya? Y todavía desde siglos. Los profetas que profetizaron de este secreto
A ellos hablaban, pero no lo entendían, dice Pedro, 1 Pedro 1, 10, 11, 1 Pedro 1, 10 y 11. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinado a vosotros, está hablando a la iglesia, a los creyentes, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron, investigaron los profetas. En el Antiguo Testamento se dieron las profecías, pero ellos no lo entendieron, aunque ellos profetizaron por su boca. Dios habló de estos, pero sin revelación. Entonces, una vez más, los profetas que profetizaron de la gracia, ahí está Isaías, Oseas y todo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, investigaron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, de quién habla y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento también profetizaban por el Espíritu. El Espíritu venía sobre ellos y no era permanente, como ahora en la iglesia el Espíritu Santo está permanentemente en nosotros. Entonces está diciendo de esto en 1 Corintios que ese secreto de Dios ya fue revelado a partir de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ya? Entonces dice, sigo leyendo en 1 Corintios, dice 7, el 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No, porque este secreto de Dios, esta sabiduría de Dios, no se conoce por el intelecto, por la sabiduría de este mundo. No, porque para ellos es locura. Porque alguna vez te han dicho loco y bueno, o me han dicho, este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le amamos al Señor, digamos? Entonces dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, aquellos que hemos sido favorecidos con esta salvación, para los que le aman. Entonces, en esas porciones está haciendo un contraste de la sabiduría de este mundo con la sabiduría de los líderes intelectuales de esta época. Con el intelecto humano no se entiende esta sabiduría. Esto es a los que hemos sido beneficiados con esta salvación. El 10 dice, una vez más lo leo el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, mira, Dios ha preparado eso desde antes. Y en el 10 dice, pero Dios nos la reveló. ¿Cuántos tienen esta revelación? Díganme amén, hermano. A ver, vamos a explicar un poco más.
Todo esto que Dios ha preparado, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. ¿Cuándo nos reveló? En el Antiguo Testamento estaba oculto, era un secreto, ¿ya? Se hablaba en símbolos, figuras, en fin. Dios nos reveló en esta nueva dispensación, después de la cruz, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y entonces entendemos, y entiendo que si yo no tengo el Espíritu Santo, para mí esto es locura. El mundo, lo que la predicación dice, lo toman como si fuera algo de locura o sin sentido. La importancia de tener el Espíritu Santo. Y ahí está diciendo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún que lo profundo de Dios. Hermano, por eso el que no es nacido, claro que el que es nacido de nuevo, por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo, hermano. Eso dice la palabra. Si no, no entenderíamos nada. O sea, el agente que hace que podamos entender los misterios ocultos, la sabiduría, lo profundo de Dios es por el Espíritu Santo, hermano. Si no, no hay. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y el Espíritu de Dios viene al corazón. Por eso los más intelectuales, sabios y sabiduría de este mundo no lo entienden. Pues sí, ven, ya sí, ¿verdad? Hasta por ahí. Entonces, aquí está hablando de la importancia de que el Espíritu Santo esté en uno, para que podamos comprender lo que Dios ha preparado desde antes. Está en el versículo 10, miren, decía en el 10, Dios nos reveló por el Espíritu. Si no fuera el ministerio del Espíritu, en otra versión dice, si no fuera el magisterio del Espíritu que enseña todas las cosas, nulo, para nosotros nulo. El que no tiene el Espíritu, pues, es chino, eso no entiende. Aún, y dice el 10, pero Dios nos la reveló en esta época, en esta dispensación, hermano. A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y miren lo profundo de Dios. Qué grande es esto, hermano. ¿Qué más dice? A ver, dice el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sin el Espíritu del hombre? Ya uno, el hombre natural que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que enseña. Y el Espíritu de Dios para los que tienen el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces el Espíritu Santo es el que enseña. La enseñanza, la sabiduría, ciencia, dicen. La ciencia del Espíritu Santo, hermano. El conocimiento de. Y esa ciencia, a ver, lo leo un poquito más, vamos a explicar. Estoy en el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hemos recibido ya Espíritu Santo? ¿Ya? Hemos escuchado de que tenemos que ser bautizados por el Espíritu, o somos bautizados por el Espíritu. ¿Pero para qué? Porque para entender, para ser enseñados. Miren, nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y nos ha concedido gratuitamente, hermano, gratis. Una de las funciones gloriosas del Santo Espíritu de Dios es la enseñanza. Hermano, si no tenemos el Espíritu, no sabemos nada. Claro que cuando nacemos, niños, hacemos niñerías también, ¿ya? Claro que sí. Yo pensé que el Espíritu Santo era para que alguien ore y me caiga, o que alguien, haga espectáculo. La función del Espíritu Santo es enseñar, edificar al creyente, a la iglesia. Edificar. Entonces vamos siendo enseñados por el Espíritu Santo. ¿Qué más dice lo que enseña el Espíritu Santo? Por la enseñanza del Espíritu Santo. El 13 dice, lo que también hablamos, miren, ya está hablando de los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido del Espíritu. Si alguno no es nacido del Espíritu, no es bautizado con el Espíritu Santo, aunque vaya a una reunión, congregación, no va a entender. Entonces, pero creemos que por la gracia de Dios hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya? Esto no dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. En otras palabras, no por la enseñanza que se da en las universidades, colegios, no está tomando en poca. Eso es necesario. Toda la ciencia de este mundo, la sabiduría es necesaria, pero son para esta vida, son temporales. Entonces nosotros hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa sabiduría oculta en el Antiguo Testamento que ahora nos ha sido revelado, hermano? Vamos a Romanos. Romanos lo dice. Romanos dice así. Romanos al final, 26, Romanos al capítulo 16, dice así. Mira. 16, 25. Cerrando ya esta gloriosa epístola a los romanos, que es toda una joya de enseñanzas de las doctrinas de la gracia, al final, en el capítulo 16 y el versículo 25, desde el 24, está dando una bendición final. Dice así el 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Por qué dice mi?
¿Quién escribió a quién se le reveló esto? Esta carta fue escrita por otro, claro, pero dictado, pero el que recibió fue el apóstol Pablo, a quien Dios les llamó para esta labor. Y entonces el 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Ahí está hablando de revelación, quitar el velo, que estaba velado en el desde el Antiguo Testamento y mucho más. Según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde tiempos eternos, más allá del Antiguo Testamento. Dios se trazó un plan, porque es Dios. Para nosotros, ¿cómo puede ser esto? La mente humana, ¿no? Pero para Dios, que es Dios eterno, Él se trazó este plan desde tiempos eternos, hermano, y lo ocultó, no lo reveló, hasta que en su tiempo, a él, según su designio, fue revelado lo que estaba oculto. Entonces dice, y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos. Fue revelado ahora. Ahí lo dice en el siguiente versículo. Ayúdenme el 26, por favor. 2 y 3. Ahí está, lo que estaba oculto desde tiempos eternos, dice, pero que ha sido manifestado o revelado ahora. Ese ahora es ahora, en esta dispensación, en esta época, revelado, que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Se refiere a todas las naciones gentiles, todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Se reveló ahora, en esta época de la dispensación de la gracia. Entonces, cuando dice mi evangelio, en el versículo 25, al que puede confirmar según mi evangelio, se refiere al mensaje que Dios le había encomendado a él, a ese mí. ¿Quién es ese mí? Pablo. Dios escogió un instrumento al que puede confirmar según mi evangelio. No es de él, sino que a través de él. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Que ahora, que ha sido revelado o manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, o sea, se ha revelado a todas las gentes. Lo oculto, el secreto de Dios, se desveló, se reveló en esta época. Y qué privilegio para nosotros, no por nosotros, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Hermano, entonces el mensaje que le había sido encomendado por él, la revelación del misterio que desde tiempos eternos se desveló,
quitó el velo. Ahora, que solo después de aquel sacrificio de la cruz y la resurrección y el descenso del Espíritu Santo, ¿ya?, ha salido a luz, se ha revelado por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo revela. Por eso es acomodando lo espiritual, a los que tenemos el Espíritu Santo. El gran secreto de Dios, guardado a través de las edades, se ha revelado. Voy a retroceder un poquito a Romanos mismo, en el capítulo 11, ahí, 11. Y Pablo, el instrumento de Dios, ahí se queda, pero con una admiración tremenda. ¿Cuál sería? Porque él recibió toda la revelación, todo el secreto se le reveló. Se lo reveló el Señor para comunicarlo a gentiles y judíos. Dice así, hay Pablo con una admiración, palabras debe faltar ahí. Entonces dice en el 11:33, dice así, es la sabiduría gloriosa del Señor, de Dios. 33 más bien, 11:33. Dice, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué grande es Dios. Apenas le conocemos un poco. Sus caminos son inescrutables. Pablo mismo lo dice. Profundidad. Está con signo de admiración. Hay profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le habrá aconsejado a Dios? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Son preguntas, interrogantes. Y la respuesta dice, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. Y al final dice, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Toda la gloria. No hay más grande que Dios. No hay sabiduría más alta que la de Dios. Y Dios se plació revelar. ¿Cuánto hizo Dios? Sin merecerlos, hermano. No merecemos, pero a Dios lo plació. Por eso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, hermano. Volviendo a 1 Corintios, donde he empezado, un poco más, ahí, dice el 2:14, dice el 14, dice así, hablando de esta sabiduría ya revelada, ahora dice, habla uno del hombre natural. 14 dice así, el hombre natural, el hombre común, ya puede ser inteligente, sabio, ignorante, lo que sea, es hombre natural, en ese cuerpo de naturaleza humana y con la mente natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no percibe, porque para él son locura. Para él son locura.
Como uno de los gobernantes le dijo a Pablo, pues cuando estaba delante de él, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Locura. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso es el hombre natural. El hombre nacido de una descendencia natural. No puede entender, no puede. Por eso es que el hombre natural tiene que recibir al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo venir al corazón. El hombre natural no entiende, ¿ya? No entiende. Y por otro lado, dice Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El otro, el 15. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, el que tiene el nacido de nuevo, no solamente nacido de nuevo, pero dice en cambio el espiritual, el hombre espiritual, que tiene el Espíritu Santo espiritual, que tiene un nacimiento espiritual, un nacimiento de nuevo. Por eso dice, le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El hombre natural nace naturalmente, pero el espiritual, para ser espiritual, para tener una naturaleza espiritual, tiene que nacer de nuevo. Se lo dijo a Nicodemo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿ya? O examina todas las cosas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y mira lo que dice. ¿Quién le puede instruir? Más nosotros. Diga nosotros. El que cree, diga nosotros. Más nosotros tenemos que la mente de Cristo. El hombre natural no tiene la mente natural, el corazón, la naturaleza humana no puede entender. Más nosotros, se refiere a los creyentes, más nosotros tenemos que la mente de Cristo. Alguien dijo, ¿mente? ¿Cerebro de Cristo? No, la mente de Cristo, mente, símbolo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y entendemos, hermano, mente de Cristo, hermano. Por eso es necesario crecer o nacer de nuevo, diré. El hombre natural, ¿ya? Ahí está hablando, el hombre natural y el hombre espiritual, y nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, otra vez. Uno es el hombre natural, locura. Para él locura. Pero el espiritual, el nacido de nuevo, ya juzga, examina todas las cosas. Y él no es juzgado de nadie. Y entonces, porque ¿quién conoció la mente del Espíritu del Señor? La mente del Señor. ¿Quién le puede entender? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ahí hay dos. Uno es el hombre natural, el otro es el hombre espiritual. En el 3 habla, en el 3:1 dice así. De manera, le está escribiendo a una iglesia allí en Corinto, que era muy carnal. Había nacido de nuevo, sí, pero era carnal. Y dice así, eran niños en Cristo. Por eso es necesario crecer. El 3:1 dice, de manera que yo, hermanos de Corinto y todo eso, y a la iglesia, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales, como niños en Cristo.
Uno es el hombre natural, sin el espíritu. Otro es el hombre espiritual que ha crecido, ha madurado. Es necesario crecer, madurar. Y en ese proceso que estamos todos creciendo. Pero el niño en Cristo, ya, es un carnal. Todavía va con las cosas de lo natural, ¿no? Con las cosas carnales de este mundo. Y el 2 más dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces. El 3 dice, porque aún sois carnales. Y el niño en Cristo, cuando no crece, hay problemas, ¿no? Ya está dando una lista. Hay problemas. Y en Corinto estaba pasando todo eso. Es necesario. Ya. El hombre espiritual del original, en el original dice el hombre neumáticos del original espiritual, y divide Pablo el hombre carnal, ya. El hombre natural no sabe, no entiende, no tiene el espíritu. ¿Ya? El hombre natural. El hombre espiritual es un hombre que ha adquirido madurez, ha ido creciendo. Bueno, entonces, el secreto guardado desde tiempos eternos era esto que le reveló a Pablo. Y Pablo lo comunicó y lo escribió. No, lo escribió a la iglesia. Nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, vayamos a ti, para un poquito cortar más, ¿ya? A Timoteo, segunda carta, le dijo esto a Timoteo, ¿ya? En varias de sus epístolas escribe acerca de esta sabiduría. Ya revelado, ya no está oculta, ahora ha sido revelada. Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1, 9 y 10, dice así. Desde el 8 está diciendo, y entonces le dice el maestro a su discípulo, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Está hablando. ¿Quién nos salvó? Miren, ¿quién nos salvó? Dios. ¿Quién nos salvó y llamó? ¿Quién nos llamó? Dios en su tiempo. Dios es el que nos llamó. Yo creí que yo le he aceptado. Sí, le he aceptado por su llamamiento. Pero la iniciativa lo pone Dios. Nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ¿ya? Sino según el propósito suyo. Ese propósito refiere según al plan suyo, propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús cuando me convertí. No, Jesús antes. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, hermano. Este es plan de salvación, Dios lo planificó, pero desde la eternidad, hermano. Locura. Hermano, esto es desde la eternidad. Yo pensé que cuando me convertí, no, estaba en el plan de Dios. Diré, estábamos en el plan de Dios. Eso está diciendo, no estoy aumentando, dice así. A ver, el 9 todos, 2 y 3. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo
¿Cuándo nos había sido dada? Antes. Antes de los tiempos de los siglos. Desde la eternidad. El Dios dice, pero que ahora, eso lo planificó desde tiempos eternos, pero ahora, en esa dispensación, en ese tiempo, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Señor, porque apareció Él, ya sabemos la historia, que creció y fue crucificado, Jesucristo, el cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte que nos condenaba, ¿ya? A la cual estábamos sometidos. Quitó la muerte. ¿Y qué más hizo? Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sacó a luz? Vida y inmortalidad. ¿Qué es inmortal? Que no morimos, somos eternos, como Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Sacó a luz, reveló, sacó a luz la vida. En el Antiguo Testamento todos estaban bajo un pacto de muerte. Reinó la muerte, dice, desde Adán, ya para adelante, hasta la cruz. En la cruz quitó la muerte. Él murió en tu lugar y en mi lugar, hermanos. ¿Cuántos estamos agradecidos? Digamos amén. En tu lugar murió y en mi lugar. En lugar. Y quitó la muerte. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Una vida inmortal. Esto para la mente que tiene sabiduría. Mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Pablo ahí lo aclara en el 11, dice, del cual, de esto que quitó la muerte, sacar a luz, que había esta gracia que nos fue dada en Cristo. Él lo había planificado desde antes de los tiempos de los siglos, que en su tiempo sacó a luz, ¿ya? Esto lo planificó Dios y me hace pensar cómo desde Señor, ¿me conocías antes? Bueno, es una pregunta, responde. ¿A cuál luz? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y Pablo dice, del cual yo fui constituido predicador de esta ciencia. La gracia de Dios es una ciencia, así como hay las ciencias, ya, sabiduría de este mundo, la gracia de Dios, pero que ninguno de los hombres sabios o no sabios de este mundo lo ha entendido. Sacó a luz la vida y la inmortalidad, del cual yo, dice Pablo, yo fui constituido. ¿Por qué yo? Porque a Dios le plació traer a luz a través de un instrumento, del cual yo fui constituido. ¿Qué fue constituido? Predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por el cual sufrió tanto Pablo. Sabemos, ¿no? De sufrimientos, ya hemos escuchado mensajes, por comunicar estas verdades. El 12 lo dice, por lo cual padezco esto. Pero no me avergüenzo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Gloria. A su nombre. Un versículo. Para terminar, Tito 1, y con eso terminar. Tito 1. La ciencia de la gracia. El evangelio no es nomás con la gente que no tiene el Espíritu. Este es evangelista. De todo tratan. No sé qué te han tratado, a mí me han tratado de muchas cosas. Se han burlado también.
aleluya, aleluya, No sé qué te han dicho. Pero si no te han dicho nada, el pastor Miguel dice, preocúpate, no te estás identificando como cristiano. Si te identificas como cristiano, se van a burlar, te van a criticar. A mí me han criticado, se han burlado, me han apocado, pero gloria a Dios. El Evangelio es poder de Dios. Yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, hermano. ¿Cuál día? Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es poderoso para guardarnos para aquel día, hermano. Y ese día está tan próximo, hermano. A su nombre. A Tito 1:1 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de ¿quiénes? Conforme a la fe de ¿quiénes? Escogidos. Conforme a los escogidos de ¿quién? De Dios. ¿Qué le puede discutir a Dios? Ahí está, estoy leyendo la Biblia. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, que es igual a gracia, según la verdad, que es según la gracia de Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿Dios mentirá? Dios no miente, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo prometió? Desde antes del principio de los siglos, hermano. No había siglos, no había edad, no había hecho lo que Dios hizo, pero Dios ya lo había determinado. ¿Por qué? Porque es Dios, que Dios eterno, sabe el presente, el pasado y desde antes. Es eterno Dios. Qué grande es Dios. Y qué bendición ser miembros de esta gran salvación. De pura regalo, hermano. Regalo. Si alguien no es convertido y no ha recibido al Señor, se está perdiendo el gran regalo de Dios. O está rechazando el regalo de Dios. Regalos podemos recibir en este mundo. El día del padre, dice, el día de la madre, el otro allá, el día de cumpleaños. De todo hay días, ¿no? Ahora. Día del bicho, no sé, de todo. Y le dan un regalo. ¿Rechazas? ¿En tu cumpleaños rechazas un regalo? No quiero, le dices. ¿Y cuánto más el regalo de Dios? Estoy hablando a los que no tienen el Espíritu. Si por ese canal, si alguien no tiene, si alguien no acepta el regalo de Dios, pues está perdiendo lo eterno. Un día tendrá que comparecer delante de Dios. El regalo está dado para todos aquellos que son llamados por Dios. Que muchos, a través de los mensajes, reciban el regalo eterno de Dios. La gracia de Dios. No escapes, no rehuyes, no rechaces. Ahora estoy hablando a la gente, porque nuestro deber es predicar al rebaño, pero predicar también a aquellos que están lejos, sin Dios y sin esperanza. Si rechazan este regalo de Dios eterno para la eternidad, pues se perderán eternamente, eternamente. He hablado la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra
sobre mí es la luz que alumbra mi camino.